Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Veamos entonces el pasaje. Dice así la palabra de Dios, Romanos 15, 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, Señor. Señor, en tu palabra tenemos el consejo celestial, el plan perfecto de redención y también la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, concédenos en este tiempo, bajo el amparo de tu voluntad y tu misericordia, que podamos atender con diligencia este mensaje, Señor. Lo que tú has inspirado en la antigüedad se vuelve, Señor, aplicable a nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, que nuestros corazones guarden y tengan la diligencia para aplicar este texto, Señor. Permíteme, Señor, compartir tu palabra con reverencia y con temor, comprendiendo, Señor, mi debilidad, porque estamos delante de ti, del Rey soberano, del Rey gobernante, Rey de reyes, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú escuchas nuestras súplicas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos y vamos a continuar entonces con este pasaje. Romanos capítulo 15, nos quedan 2 capítulos, estamos ya en la parte final de esta preciosa carta donde llevamos un gran tiempo estudiando, meditando en ella, recordando esas verdades que son de provecho para nuestra vida. Y este capítulo 15, los primeros versículos traen la continuidad del capítulo 14. A pesar de que es un nuevo capítulo, trae la continuidad del capítulo 14. ¿Y de qué hemos venido hablando en el capítulo 14? Pues de la unidad. Hemos venido hablando de que no se presenten discusiones sin sentido por temas secundarios en la iglesia. Y allí es donde aparecen los fuertes y los débiles. Hemos venido también abordando ese tema de los fuertes y los débiles y todo lo que se presentaba allí en la iglesia de Roma. Ahora, este capítulo 15, en sus primeros 6 versículos, los vamos a abordar bajo 4 puntos. Tenemos 6 versículos y tenemos 4 puntos. El primero de ellos es animando y soportando al débil. Versículos 1 y 2. Animando y soportando al débil. El segundo punto es
nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo. Eso lo tenemos en el versículo 3. El tercer punto es, toda la palabra de Dios es para edificación. Toda la palabra de Dios es para edificación. Eso lo tenemos en el versículo 4. Y el último punto es la petición de Pablo. ¿Cuál es la petición que hace Pablo? Versículos 5 y 6. Bueno, ahí está entonces el esquema, el desarrollo para los siguientes minutos. Vamos a comenzar con el primer punto, que es animando y soportando al débil. Así que leamos los dos primeros versículos una vez más. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Mira, aquí tenemos que el apóstol Pablo se está identificando con los fuertes. Dice, así que los que somos fuertes, él hace parte de los fuertes. Él hace parte de aquellos que tienen un entendimiento claro de la obra perfecta de Cristo. Así que tenemos una vez más los fuertes. Pablo se identifica como fuerte, pero también aparece cuál debe ser la instrucción frente a los débiles del fuerte. Y es no agradarnos a nosotros mismos. Así que miremos lo siguiente. Esa persona que se identifica como fuerte es una persona que tiene más luz de las verdades de las Escrituras. Frente al débil, el débil todavía está luchando con algunas cosas particulares que aparecen en las Escrituras. Cuando una vez más tenemos el contexto del capítulo 14, vemos que esos débiles todavía están luchando con el tema de la comida. Claro, una vez más reiteramos que tanto el fuerte como el débil han sido rescatados por Dios. Sin embargo, el fuerte tiene más luz de esas verdades escriturales. El débil está luchando con temas específicos y en este caso del contexto tiene que ver con la comida, con la bebida. Así que la instrucción que presenta el apóstol Pablo para los fuertes es: hay que soportarlos y no hay que agradarse a uno mismo, sino más bien contribuir a la edificación, al crecimiento de la iglesia. El fuerte, por su panorama de las verdades bíblicas, va creciendo y entonces tiene la responsabilidad de llevar esa situación del débil, de cargar, si se puede decir, al débil en esas situaciones. Miremos Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa palabra sobrellevad no solamente tiene un significado de tolerar o soportar. Esa palabra va mucho más allá en su lenguaje original. Tiene que ver con ayudar, con guía, tiene que ver con cargar precisamente a el débil. Los fuertes de la iglesia de Roma debían soportar las flaquezas de los débiles y no estar pensando en generar divisiones o debates que no conducían a la edificación del cuerpo de Cristo. El creyente tiene algo especial, es que crece. El creyente no se queda como un bebé. El creyente no se queda como un niño espiritual. El creyente, gracias a la obra perfecta de Cristo, crece, da fruto.
Y ese creyente, cuando está creciendo, entiende las verdades bíblicas, se apropia de ellas, no para generar contienda, sino más bien para tener paciencia y enseñar. Porque la luz que entrega el Señor a ese creyente fuerte no tiene el objetivo de que él se guarde las cosas o eso pueda generar discusiones o desavenencias. Más bien tiene el objetivo esa persona que va creciendo en qué, en tener paciencia y enseñar a ese débil. Vemos que todo en el Señor tiene un propósito y el propósito del fuerte, la misión del fuerte es que esa luz que ha recibido sirva de aporte para los demás. Si hemos recibido luz, pues compartamos, enseñemos, tengamos paciencia con el débil. Bueno, teniendo presente ello, la instrucción del apóstol Pablo, miremos ahora el segundo punto. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? Y el ejemplo lo tenemos en el versículo 3 de nuestro pasaje central, Romanos capítulo 15, versículo 3, que dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo hace una referencia a Salmo capítulo 69, versículo 9. Ahí Pablo está tomando una vez más el Antiguo Testamento. Y recordemos que esta carta del apóstol Pablo a los romanos tiene esa característica, muchas citas del Antiguo Testamento. Y este bloque no es la excepción. Así que miremos un momentico qué nos dice Salmo capítulo 69, versículo 9, para poder entender lo que Pablo quiere decir a su audiencia primaria. Dice la Escritura: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Cuál es la idea que quiere dar el apóstol Pablo al citar este salmo? Es que si Cristo, el Santo, el Rey Eterno, estuvo dispuesto a tomar sobre sí mismo tanto sufrimiento, ese sufrimiento se plasmó en forma de insultos, en forma de improperios, pues no deberíamos nosotros también tener esa misma actitud. Y en este caso esa actitud la podríamos ver en el contexto de sacrificar un poco del placer de comer y beber por amor a nuestros hermanos. Eso es lo que básicamente quiere decir allí el apóstol Pablo citando Salmo 69, 9, tomando el ejemplo de Cristo. Pero veamos más detalles del ejemplo principal de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. La Escritura nos recuerda lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Evangelio de Mateo nos recuerda una vez más que el Hijo del Hombre, como dice ahí la Escritura, es decir, nuestro Señor Jesucristo, no vino para que le sirvieran. Ahora recordemos, Rey eterno, Rey todopoderoso, dominio de todo. Él vino y se humilló para servir a pecadores. Y ese es el ejemplo que nosotros estamos mirando, ampliando. Ahora, cuando estamos hablando de ejemplo, no debemos olvidar que Cristo es nuestro Salvador. Porque si solamente lo tomamos como un simple ejemplo, fácilmente vamos a perder el foco. Recuerda, Cristo es Salvador y va acompañado el ejemplo. Si nosotros decimos que Cristo es el ejemplo, únicamente estamos perdiendo el alcance poderoso de la salvación y la esencia del Evangelio.
no lo podemos perder. Ahora, Cristo es nuestro Salvador. Al ser nuestro Salvador, lo podemos tomar como ejemplo y no al revés, porque descuadramos realmente la esencia de la salvación. Así que un creyente, entre más luz, más dispuesto es. ¿Sí ves? No es que un creyente, entre más luz, más egoísta se vuelve por su conocimiento. No, un creyente, entre más recibe luz, pues más disposición para servirle a los demás. Sigamos con el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El plan perfecto de salvación, Él mismo se ofreció en la redención. Y aquí que lo que estamos viendo, que nos recuerda el apóstol Pablo con respecto a nuestro tema, que Él siendo Dios, Él vino a servir. Él no se aferró precisamente a su condición, a su título, sino que tomó forma de siervo para venir a salvar a los pecadores. Y esa salvación lo llevó realmente a esa humillación tan grande que fue la muerte, y la muerte de cruz. Esa muerte de cruz era realmente un vejamen para la época, era una gran humillación, porque Él murió como el peor de los malhechores. Y uno inmediatamente analiza y dice, ¿el peor de los malhechores? ¿Qué hizo Cristo? ¿Sí ves? Vino fue a servirnos, vino fue a anunciar que debíamos arrepentirnos y creer que Él es el dador de la vida eterna y que Él perdona todos los pecados. Anunciar ello fue un gran problema para los religiosos de la época, que no comprendieron el mensaje, porque estaban aferrados a tradiciones de hombres, habían impuesto más cargas que ellos ni siquiera podían poner. Este ejemplo, o estos ejemplos que estamos citando de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, nos permiten una vez más tener como referencia que si tienes luz de las Escrituras, más servicio, más disposición tienes. ¿Sí? Más amor, más paciencia con los débiles. Y miremos otro pasaje sobre el mismo tema. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este pasaje, para una mente desprevenida, para una mente enfocada en la carne, pues lo va a llevar a que ahora puede tener riquezas materiales. Cristo se hizo pobre para que tú seas rico, y se enfocan en las riquezas materiales. Eso lo escuchamos hoy en día y es algo que se repite desde algunos púlpitos. Lamentablemente, la gente saca el texto fuera de su contexto, porque lo que estamos viendo es la misma secuencia. El Señor Jesucristo, en un acto de amor, se hizo pobre, pero ¿a qué hará referencia cuando dice se hizo pobre? Pues lo que hemos visto, por ejemplo, en Filipenses nos va a ayudar a entender realmente a qué hace referencia cuando dice se hizo pobre. Y es básicamente lo que
nos quiere decir ese texto es que Él abandonó o Él dejó todas sus prerrogativas para tomar forma humana, es decir, su encarnación. A eso es lo que se refiere. Porque un mundo caído, contaminado con el pecado, un rey todopoderoso viene a este mundo, pues claro, ahí es cuando entendemos que se hizo pobre. Pero Él se hizo pobre con un propósito en particular, para que nosotros tuviéramos riquezas. Pero ¿de qué riquezas también nos habla el texto? Bueno, salvación, perdón, gozo, paz. Riquezas que el mundo no puede quitar. Riquezas que lo perecedero no pueden quitar porque son permanentes para los hijos de Dios. Esas sí son riquezas donde no entra ni la polilla ni el orín, porque estas permanecen para siempre. Cuando hablamos de riquezas, estamos haciendo referencia a la salvación, al perdón, al gozo, la paz. La salvación, si estamos en Cristo, no nos vamos a perder de Él. Esa es una riqueza que perdura para siempre. El perdón, Cristo murió para que haya perdón de pecados, para que aquel que se arrepiente y va en fe en Cristo, sus pecados han sido perdonados, sus pecados han sido lavados. Esto es algo que permanece. El gozo, la paz, la reconciliación, todo eso es debido a Cristo. Ahora, ¿eso lo perdemos? No, si estamos en Cristo, esto dura para siempre. Llevémoslo a caso del mundo. La fama, el dinero, que podría ser el enriquecimiento de este mundo, es pasajero, así que no se compara. Y ya nos damos cuenta que lamentablemente estos pasajes los sacan fuera de su contexto. Pero una vez más volvamos a lo que estamos haciendo referencia. ¿A qué estamos haciendo referencia? Que el Señor vino a servir, que el Señor se humilló, que el Señor fue forma de siervo. Entonces vemos el ejemplo de Cristo en la abnegación de ese amor. Cristo, siendo el Rey, vino a servirnos, y que realmente lo que debemos avanzar nosotros como creyentes es a que podamos realmente caminar bajo la luz que Él nos entrega. Y esa luz nos va a permitir servirle a los demás, servir a los hermanos débiles. Hoy en día, por la mala información, por las malas doctrinas, ¿qué está ocurriendo? Las personas piensan que tienen luz cuando todavía están en oscuridad. ¿Sí? Dicen, no, yo tengo buena luz. ¿Por qué? Porque me dejo guiar de lo que dice mi corazón o qué me está diciendo el Espíritu Santo. Personas que todavía andan en oscuridad dicen que están replicando la luz. Pero como vimos a través del pasaje de Corintios, la mala interpretación de las Escrituras hace más bien que una persona que se dice ser cristiano no cambie, entregue nuevas revelaciones que no hacen parte de las Escrituras, tenga su ego inflado porque piensa que el Señor le está hablando y tiene una comunicación directa con Él, vive en la murmuración, en el chisme, y vive siendo piedra de tropiezo a los demás. El ejemplo de Cristo es de servicio, el ejemplo de Cristo es de humildad, el ejemplo de Cristo es que fue siervo. Pasemos ahora al siguiente punto, al punto número 3 de nuestra exposición, que lo tenemos en el versículo 4. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin
de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya hemos identificado que Pablo, en el versículo anterior, pues trajo a colación Salmo 69, 9. ¿Qué quiere decir ahora Pablo en el siguiente versículo? Que las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles? El Antiguo Testamento. ¿Tienen también enseñanza? Por supuesto que sí. Toda la Escritura tiene utilidad y es para edificación. ¿Qué ocurre también en estos tiempos? Fácilmente algunas personas pueden decir que el Antiguo Testamento no tiene ninguna edificación ni enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la gracia. Si esas personas que dan ese argumento pudieran entender que en el Antiguo Testamento había gracia, la cosa les cambiaría, ¿no? ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento había gracia. Y porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable. Hay gracia del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que Pablo lo que nos está diciendo es de la utilidad que tienen las Escrituras para la edificación. ¿Qué encontramos en las Escrituras? La salvación. Allí vamos a encontrar el plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué encontramos en las Escrituras? La forma cómo tener una vida piadosa estando en Cristo. ¿Qué encontramos en las Escrituras? Pues vamos a encontrar la paciencia que desarrollamos en momentos apremiantes. ¿Qué encontramos en las Escrituras? El consuelo frente a las pruebas de la vida. ¿Y qué encontramos en las Escrituras? La esperanza que tiene todo creyente. Mira qué compendio tan interesante y que por los afanes de la vida, por la falta de organización de tiempo, no aprovechamos. Estamos hablando de la palabra de Dios. Una vez más te recuerdo algo y vamos a ir al Salmo 19. La Escritura habla de la salvación, del plan de redención. Si nosotros nos ponemos a leer juiciosamente las Escrituras, vamos a encontrar tesoros de lo que es el plan de redención de Dios, cuyo protagonista es uno, Cristo. No se trata de, no, que es el pueblo de Israel, no, que es la iglesia, no, que eso es uno, no. El único protagonista de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ello se desprende el plan de redención. Pero cuando nosotros somos instruidos, entendemos la salvación, pues vamos a sacar de las Escrituras algo muy provechoso para nuestras vidas, que es el ejemplo testificando de Cristo. Una vida piadosa, pero también vamos a encontrar la paciencia para esos momentos apremiantes y también entender que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor nos va a consolar y que el Señor es la esperanza. Mira qué tesoros. Y verifiquemos lo que nos dice Salmo 19, 7, 10 con respecto a lo que hemos mencionado. Mira lo que dice el salmista, Salmo 19, 7, 10. El Salmo 19 hace una clara referencia a la revelación general y a la revelación especial. A eso habla el Salmo 19, revelación general y una revelación especial. Aquí vamos a abordar la especial, que es la Escritura. Mira lo que nos dicen esos versículos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Lo que estamos viendo allí, teniendo presente lo que nos dice el salmista, es una serie de beneficios que trae a nuestra vida la palabra de Dios. ¿Sí? No encontramos algo como que nos genere indisposición,
sino que esas palabras lo que nos están diciendo es que la Biblia es un tesoro que no lo podemos calcular, que no lo podemos cuantificar, porque es un tesoro preciado, porque allí está la palabra de Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios y eso realmente es algo que a nosotros nos debe rendir ante el estudio de la palabra. Cuando el salmista dice sobre la ley de Jehová, está diciendo que es perfecta. ¿Sí ves? No hay error en las cosas de Dios, no hay error en la palabra. Lamentablemente, los corazones que piensan tener luz, algunos dicen que la Biblia se contradice. Algunos mencionan que solamente unos pasajes son inspirados. Algunos pueden decir, no, es que Pablo y Santiago se contradicen, porque Pablo está haciendo un énfasis en la fe y Santiago dice que el énfasis debe estar en las obras. Y lo que no entienden aquellos que mencionan estos ejemplos es que Pablo y Santiago se complementan. La fe sin obras es muerta. ¿Sí ves? Eso sucede. Pero el salmista nos dice que la ley del Señor es perfecta. Y estamos viendo todos los beneficios, ¿no? La sabiduría, es decir, el crecimiento nos trae más luz. Y no solamente nos trae más luz, sino que alegra realmente a nuestro corazón. De igual forma, pues nos pone el ejemplo allí el salmista que son deseables más que el oro, más que miel. Es decir, algo que nosotros deseamos. Imagínate a ese creyente que se está fortaleciendo, a ese creyente que está teniendo luz. Cómo estará estudiando la palabra, pero no la va a estudiar para adquirir conocimiento, sino para ponerla por obra. Porque de nada sirve adquirir conocimiento sin realmente poner por obra. Así que salvación, sencillez, servicio, alumbra el camino y desearla más que el oro. Pasemos ahora a el punto final, que es el punto de la petición que hace el apóstol Pablo. Mira lo que dice Pablo. Entonces Pablo menciona, somos fuertes y como somos fuertes, lo que debemos hacer es no agradarnos a nosotros mismos, sino más bien estar dispuestos. Ahora, como somos fuertes, nuestra mirada debe estar en nuestro Salvador, que es el ejemplo. Pero debemos recordar que en el ejemplo la Escritura es sumamente importante porque la Escritura habla de Cristo. Ahora, Pablo lo que quiere hacer es pedirle a Dios para que eso se vuelva realidad. O sea, tiene un pedido de oración. Para que eso que él acabó de exponer se haga realidad en la iglesia de Roma. Para que esos que tienen más luz tengan disposición a servir. Para que esos que tienen más luz pues realmente ayuden al débil. Para que esos que tienen más luz estén confiándose en Cristo, no en sus fuerzas. Para que esos que tienen más luz estén escudriñando las Escrituras. Entonces miremos la petición de Pablo en los versículos 5 y 6. Romanos 15, versículos 5 y 6 dice: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo está enfocada en ¿qué? Es en la unidad, en que tanto débiles como fuertes tengan un mismo objetivo, glorificar al Señor. Así que el objetivo es exaltar, glorificar al Señor. Y para eso hemos venido a este mundo, ¿no? No para satisfacer nuestros deseos o caprichos egoístas. Esta unidad no sucede cuando la buscamos en nuestras fuerzas, más bien es el resultado de seguir a Cristo. Mira esto tan importante. La unidad no es cuando avanzamos en nuestras propias fuerzas. ¿Cuál es el ejemplo que nos dio Pablo en los versículos anteriores? Cristo.
La unidad se basa es en Cristo, no en nuestras propias fuerzas u opiniones. Por eso, los cristianos que son pasivos no van a experimentar esa unidad. No. ¿Por qué? Porque precisamente andan muy relajados y no van a experimentar esa unidad. Solo los creyentes que se están esforzando mirando a Cristo van a establecer como prioridad el crecer para desarrollar esa unidad. ¿Sí? Veíamos anteriormente, ahora que estamos todos reunidos, pero ¿qué veíamos anteriormente? Veíamos que todo creyente crece, no se queda atrofiado, no se queda como bebé. Y lo que vemos en ese crecimiento es que debemos ser diligentes. Dios ha hecho ya la obra, ¿no? Por medio de Cristo. Ya la ha hecho. Pero ahora tenemos nosotros una responsabilidad. Y si estamos hablando de crecer, si estamos hablando de que el Señor nos conceda más luz porque Él es el que nos concede la luz, yo debo ser diligente en acudir a los medios de gracia. ¿Sí? ¿Cómo voy a tener más luz? Ahora, Dios es el que me concede la luz, ¿no? Pero ¿cómo la voy a obtener si no soy diligente y voy en humildad, con un corazón contrito y humillado, a atender los medios de gracia? Lo que el Señor mismo ha dispuesto. Todo es de Dios, todo es para Dios, la gloria es para Él, pero dentro de su plan perfecto, Él puso los medios de gracia, pero yo soy el que me debo allí esforzar, ¿sí? Mira, Él puso los medios de gracia, porque todo es de Él, todo es para Él, pero yo me tengo que esforzar para poder crecer y poder tener mayor entendimiento de las Escrituras. Pongamos ejemplos muy prácticos para que me puedas entender. Cuando tú vas leyendo las Escrituras, lo haces de forma habitual, de forma diaria, pues el Señor va obrando en tu vida. ¿En qué sentido? En que te está alertando del pecado y te está animando a perseverar. ¿Sí? La perseverancia es de Él, pero somos renovados en fuerzas para seguir en esa batalla. ¿Sí ves? Si tú no lo haces, entonces que fácilmente te deslizas a vivir una vida que no tiene un enfoque en el Señor. Entonces ahí tenemos un ejemplo práctico de esforzarnos. Y en la medida que vamos creciendo, nuestro esfuerzo no es para división, sino es para construcción, es para unidad, es para ir edificándonos en el amor. Lo hablábamos anteriormente, estos ladrillos, el cemento tienen la base del amor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estamos hablando como si fuera un edificio, pero eso somos nosotros, ¿sí? No estoy haciendo referencia al lugar físico donde nos congregamos, a los ladrillos así, sino lo que estoy diciendo es que los ladrillos que somos nosotros tienen un elemento especial, es el amor. Y si lo lleváramos a la construcción, entonces es como el cemento con que se están pegando, el amor. ¿Sí? Eso es. Así que no crecemos para seguir como personas egoístas. No crecemos para seguir generando divisiones, chismes, malos testimonios. No, crecemos para darle la gloria a Dios y para servirle a los demás. Qué glorioso es que los miembros de una iglesia local, con sus dones, fuerza y personalidades, estén glorificando a Dios. ¿Sí? Y ahí es donde incluimos también a los débiles, todos con un mismo objetivo, seguir avanzando, que el cuerpo sea edificado, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, recordando que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Todo esto nos permite entonces identificar que la iglesia, la única manera para que crezca es edificada sobre el amor. De lo contrario, no es posible. También nos permite identificar que los que están teniendo más luz deben ayudar a los débiles.
no es para que se jacten de su conocimiento, sino por el contrario, los animen y guíen al mayor entendimiento de las Escrituras. Todo ello se avanza si Cristo está teniendo misericordia de esa iglesia local. Recuerda, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, ya que hacerlo en nuestras fuerzas sería que estuviéramos enfocados a una especie de legalismo o querer cargar a las personas con cosas que no aparecen en las Escrituras. Así que lleguemos a la parte final de estos 6 versículos, que entonces, ¿qué nos están recordando para nosotros, para la iglesia local, para este tiempo? Hemos hecho una clara referencia de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma, pero ahora para nosotros, los que estamos aquí reunidos, nos recuerda lo primero, que es muy importante pedirle al Señor en oración que la iglesia pueda crecer en esa unidad. ¿Sí? Nosotros, ¿qué debemos poner en práctica? Bueno, debemos orar para que la iglesia pueda crecer en esa unidad, porque fácilmente algunos que puedan tener mayor conocimiento, lo que pueden hacer es murmurar del otro, que no tiene. ¿Sí? Fácilmente se puede exasperar y entonces no tiene paciencia con el otro. Así que el primer punto de esto aplicativo es que podamos orar como lo hizo el apóstol Pablo por la iglesia de Roma. Y mira que la oración del apóstol Pablo, que era la que teníamos en los versículos 5 y 6, es que estemos unánimes. Pero cuando se describe la oración dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación. O sea que Dios tiene paciencia con nosotros. Y si Dios tiene paciencia con nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos paciencia con los otros? ¿Sí? Tenemos un ejemplo de las Escrituras. No estamos para argumentar y decir, sí, es que tal cosa, sino para ser llamados a la obediencia. Si la palabra nos dice que hay que ser pacientes, listo, hay que ser pacientes. Más bien, Señor, en vez de replicar mis argumentos y mi egoísmo, porque no quiero ser paciente con el otro, porque tal y tal cosa, yo lo que debo es orar y decirle, Señor, ayúdame para que yo pueda ser paciente y tenga la disposición necesaria. Así que ese es el primer punto de esta conclusión. Como Pablo oró por la iglesia de Roma, también nosotros como iglesia local oramos por una unidad y una armonía, ¿sí? Dentro de esa oración, para ser unánimes, debemos orar para que haya más luz en cada uno de nosotros. Más luz. Y así poder avanzar para que el cuerpo se edifique. Porque miremos una iglesia débil, y podemos poner el ejemplo de la iglesia de los Corintios, ¿no? Una iglesia desorganizada, una iglesia que no mortificaba el pecado, una iglesia que no practicaba la disciplina, una iglesia que participaba de la cena del Señor, pero era tremendo banquete donde hasta se podían emborrachar. Entonces, ¿qué vamos a orar como iglesia local? Para que el Señor nos dé más luz a cada uno de nosotros. Que podamos entender esas verdades bíblicas, que podamos entender que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Pero si realmente te ha perdonado los pecados, tu vida es otra. Tu vida es otra. Porque antes la carga del pecado era tremenda. ¿Sí? Porque decir que Cristo perdonó mis pecados y seguir viviendo para el mundo, eso no tiene sentido, es incongruente. Y ahí realmente vemos que el nombre del Señor es blasfemado, como también nos dice la carta del apóstol Pablo. Así que debemos pedir por esa luz. Y adicionalmente, en esta parte aplicativa, es que todo esto que estamos pidiendo de unidad, de crecimiento, de mayor luz, va a glorificar al Señor. Que todo eso que estamos pidiendo, no lo estamos pidiendo
como un beneficio egoísta para nuestra vida, como para creerme más que los demás, creer que ahora soy de mejor familia, soy de la familia de Dios, pero como el que está a mi lado no entiende nada, no comprende nada, entonces no voy a tener misericordia de él. Sino por el contrario, debo estar animado para hablarle de las Escrituras, para decirle, sentémonos, oremos, miremos este pasaje, y para que a través de ello el Señor sea glorificado. Porque es muy fácil decir, la persona no entiende, la persona no comprende, pero no hemos dicho, sentémonos juntos a estudiar, seamos edificados, que el cuerpo se edifique, que el cuerpo de Cristo. A veces pareciera que el venir a la iglesia se convirtiera en un rito, en algo que lo hacemos de esta forma. Venimos, cantamos, leemos, escuchamos y nos vamos. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero no debería ser lo mismo, porque tú y yo tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos, de preguntarle a los hermanos, de decirle a mi hermano, hoy es el día del Señor, ¿por qué no estudiamos esto? ¿Nos importan los hermanos? No, somos egoístas, todavía la carne nos está llamando a otras cosas. No nos importan. Esta es la parte aplicativa. Que podamos sentarnos con ellos y decir, ven, estudiemos este pasaje, leamos este pasaje, oremos. Han terminado la forma pública de orar, pero tenemos momentos para poder compartir con ellos, para preguntarles cómo están, saber el entendimiento que tienen del Evangelio. Oye, ¿tú entiendes que tus pecados son perdonados? Sí, sí entiendo. Ah, ok. Pero no veo que eso sea en tu vida, permíteme orar, porque no te veo disposición, no te veo que llegas con ánimo, no eres el primero en llegar. Hay algo que todavía no te cuadra, o te expones mucho al mundo entre semana, a los comentarios de la gente, a esas redes que no contribuyen. Más bien, que toda palabra que salga de nuestra boca, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Sea sazonada por Dios. ¿Y por qué entonces replicamos un poco de bobadas? Porque así es. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el entendimiento de las Escrituras? Ah, no, pastor, es que se está metiendo en eso. Pero es que, ¿sabes qué? La Biblia me dice que lo que compartamos sea sazonado con Dios, con la palabra de Dios. Entonces, recuerda, una de las labores que tiene un pastor es animar, exhortar, edificar. Es decir, lo que aún vemos desde acá. Porque yo diría, no me explico por qué no se puede llegar temprano a la iglesia. Explícame tú por qué no se puede llegar a la hora que es. ¿Qué te impide llegar a la hora que es? Explícame tú. Yo tengo gozo del día del Señor. Yo quiero ver a mis hermanos. Y ya estamos mirando otras opciones para aún compartir en la tarde con algunos otros que no lo podemos hacer porque estoy en otras actividades entre semana. Ya estamos en eso porque sentimos el vacío de que todo pasa como un ritual. Y entonces, ¿quieres compartir conmigo, hermano? Yo quiero compartir contigo el domingo por la tarde. No sé si tengas el tiempo. No sé si tengas otras prioridades. De eso se trata, porque mira, estamos hablando del fuerte y del débil y todo lo vemos ahí escrito y todo dice, todo está muy bonito, pero hablemos de la iglesia local, hablemos de nosotros, de lo que vivimos hoy en día nosotros. Y entonces dice la aplicación orar, sí, pero ¿estamos orando realmente para que esto se haga realidad? Estamos poniendo todos de nuestra parte porque estamos hablando, Dios hace una obra, pero hay un esfuerzo de nosotros. ¿Será que cuando nos hablaron de la gracia lo entendimos que entonces uno dice la gracia es que tú te cruces de brazos y no hagas nada?
No, si el entender la gracia ahora es vivir para mi Señor, ya sé que Él lo hizo todo lo hizo Él, todo. Pero ahora yo vivo para Él. Así yo puedo entender la gracia, pero no es que yo me cruce de brazos a esperar a ver qué me va a llegar del cielo, sino realmente me tengo que esforzar. Fácilmente podemos caer como una iglesia hipócrita, legalista, si hacemos todo como un ritual y no nos concentramos que cada uno de nosotros tenemos necesidades, debilidades espirituales y que nos necesitamos, que debemos animarnos unos a otros. ¿Cómo llegamos a esa unidad? ¿Cómo llegamos a ser unánimes? Si cada uno sigue teniendo su propio objetivo. No, nuestro único objetivo es el Señor Jesucristo. Es el único, no tenemos más. Si todavía tienes otro objetivo, permíteme decirte que es momento para que tú puedas reflexionar, para que la palabra penetre a lo más profundo de ti, tengas convicción de pecado y te arrepientas. Y vas a tener la esperanza de la vida eterna. Y así llegaremos a la parte final. Así, a una voz, podremos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Pablo anhelaba eso de la iglesia de Roma? Por supuesto que debería ser nuestro anhelo de nosotros. Y eso que acabé de mencionar es algo que debemos hacer. Si no, no avanza esto. No avanza esto. Animémonos unos a otros. Disfrutemos del día del Señor con nuestros hermanos. Hagámoslo y vas a ver cómo la iglesia crece, cómo crecemos todos. Porque no es solamente el trabajo de un pastor o de una familia pastoral, sino es un trabajo de todos. ¿Estamos teniendo luz? Servicio, disposición, amor, paciencia. Porque si ves, no es solamente la luz calificar. Yo ya entendí las doctrinas de la gracia. Yo ya entendí las 5 solas. Bueno, y ahora eso que entendiste, ¿qué? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vas a vivir? Que podamos a una sola voz glorificar al Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.